Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy bienvenidas y bienvenidos al Deliber Accionando número 19 de este año 2023. Soy Felipe Durán, cientista político y anfitrión. A esta hora hay asamblea, como todos los lunes, nuestro programa, desde las 21 horas hasta las 22 horas, tenemos asamblea, tenemos conversación, debate, propuestas de acción, análisis, comentarios, opiniones, de manera espontánea y de libre acceso autogestionadamente, sin condicionamientos, sino más que el respeto a las personas y a los puntos de vista. Así que les damos una calurosa bienvenida, un afectuoso saludo a todas las personas que nos pueden estar en este momento sintonizando y que también van a ver en el video a posteriori. En primer lugar, voy a presentar a nuestra invitada central en esta asamblea de hoy, que es la profesora Romina Brúculo. Ella es politóloga argentina, está desde La Rioja, me imagino, Romina, en este momento acá Así acompañándonos es, así es, desde La Felipe, Rioja. Muchas así es. gracias, Romina, por estar. La asamblea de hoy prácticamente se va a tratar de analizar los escenarios políticos de Argentina, hacer una comparación con lo que pasa en Chile también. Y para eso también tenemos la participación y le damos una cordial bienvenida también a Roberto Trincado desde Curacaví. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo a todos. Muchas gracias por estar y compartan el enlace si quieren para que a sus redes, para que más gente pueda participar. Tenemos capacidad para 3 personas más aquí en el estudio y las personas que también nos siguen por las redes sociales pueden ir opinando a través del Facebook, en la misma página del Facebook, pueden ir emitiendo sus opiniones. Estamos en el día de hoy, como les adelantaba, queridas amigas y amigos, estamos con la, la inmediata respuesta, se puede decir, ¿verdad?, a lo que sucedió en Argentina, un país hermano, un país amigo, y que ha tenido elecciones primarias, como también las hay acá en Chile, para elegir dentro de los conglomerados políticos principales qué candidato o candidata finalmente va a pasar a la papeleta el 22 de octubre, que son las elecciones definitivas. Entonces, estamos con Romina para poder entender un poco, tener un poco más de luces respecto de lo que ha pasado allá y que me atrevería a decir, así como una especie de hipótesis para conversar, para empezar, ¿no es cierto?, que es increíblemente semejante a lo que pasó acá en Chile. Romina, te ofrezco la palabra si quieres hacer una introducción al tema, desde qué lado te vas a aproximar. Eh, Nos interesa sobre todo una conversación amena dentro de lo que es el entendimiento de los procesos políticos que sabemos que son complejos, pero que podamos hacer una aproximación en esta horita de programa y te agradezco nuevamente por tu participación. Muchas gracias, Felipe, por la invitación y por, bueno, estar siempre cerca, como suelo decir, porque siempre estás presente también en las invitaciones que realizamos desde la Universidad Nacional de La Rioja y desde otros foros para compartir también tus ideas, tu conocimiento y tus experiencias. Así es. Nosotros, bueno, estamos transitando el primer día, el día después de las primarias, y son muchas las sensaciones, por ahí los elementos de juicio a partir de las lecturas de los porcentajes y todo eso nos llevaría más tiempo, era lo que te decía, pero lo importante es también reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ver que un poco el escenario, como lo marcaba Cristina Fernández en el mes de mayo, que ella de algún modo pronosticaba que se iba a dar en una elección por 3/3, que ha sido lo que sucedió. Lo que descontábamos por ahí, tal vez subestimando, era el avance de Javier Milei por La Libertad Avanza, un partido de ultraderecha de reciente creación. Pensemos que fue fundado en 2018, que la irrupción de este candidato a las elecciones presidenciales en estas primarias, que fue el que encabezó con los votos en estos 3/3, bueno, recién en 2021 ganó una diputación por la Cava, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como diputado nacional,
y es poca la experiencia que tenemos de verlo en la política, y tiene todo un discurso, ¿no?, anticasta, antipolítica, antisistema, y también antidemocracia, porque realmente vemos en sus apariciones, sobre todo en los medios tradicionales, porque él se ha posicionado en los últimos años como un personaje de la televisión, también del streaming y de otras plataformas, pero sobre todo de la televisión y de la radio, ¿sí? Utilizó los medios tradicionales para posicionarse, instalarse, para ser conocido, y tiene un discurso bastante agresivo, violento, negacionista de los derechos humanos, negacionista de lo que aconteció en el terrorismo de Estado. Pensemos que estamos nosotros atravesando este año los 40 años de recuperación de la democracia, con sus luces y con sus sombras en nuestro país, pero que ha dejado una huella muy importante, la última dictadura cívico-militar. Por lo tanto, creo que para reflexionar es qué ha pasado en las conciencias ciudadanas para que se haya posicionado y, bueno, haya avanzado, como lo dice el nombre de su propio partido, por encima de las fuerzas tradicionales y de las coaliciones, ¿no? Con lo cual estamos todavía un poco tratando de asimilar, de reflexionar cuál es este discurso que se ha ido ganando espacio en la ciudadanía argentina. Sí, como tú lo decías, el hombre es bastante agresivo, ¿no? Uno lo ve en los videos, en las entrevistas, y la manera en que se refiere a la oposición de izquierda es del terror, si me Sí, es permite. virulento, sí, su discurso es virulento, él no le tiembla el pulso al hablar de que va a acabar con los distintos ministerios que considera populistas, progresistas, como el Ministerio de Género, el Ministerio de Ambiente y demás ministerios. Hay un Desarrollo video que, social, obras sí, públicas. obra pública, salud, arremete contra la educación, contra la ciencia y tecnología, considerando que deben privatizarse, considerando que deben ser, con una mirada lucrativa en un país que, si hay algo que se ha mantenido, son las banderas de esta excepcionalidad como política de Estado, que es la educación gratuita y la salud, el acceso a la salud. Entonces, por ahí estamos como un poco observando azorados cómo va normalizando un discurso que tiende a una regresión, a restringir estos espacios que hemos ganado. Por eso también se le dice el candidato antiderechos. Creo que son menciones del sentido común que estamos escuchando por ahora, pero bueno, también son primarias, así que entendemos que su ventaja puede ser también rebatida en estos 60 días que quedan. Hay que ver Sí. también cómo se posicionan los dos partidos, el otro partido de derecha, la coalición, que es de Juntos por el Cambio, que está apenas por debajo de los puntos que sacó Milei, y bueno, y también el oficialismo. Todavía no hemos escuchado una estrategia, es muy pronto tal vez, en relación al oficialismo de cara a las próximas elecciones y de cara a tratar de construir una nueva mayoría para tratar de llegar al menos al balotaje en estas próximas elecciones. Y yo te iba a preguntar, luego le damos la palabra a Roberto si quiere también acotar o preguntar, por mientras, ¿verdad? Ahora que tú mencionas y recuerdas que en realidad sí se trata de primarias, no es la elección presidencial de Argentina aún, pero yo te iba a preguntar porque cuando uno ve las cifras, el peronismo, ¿verdad? La derecha, se podría decir tradicional, muestran una diferencia entre dos competidores con más votados, y que es el sentido de toda elección primaria, que es dentro de un pacto, dentro de una coalición política, dejar que pase el más votado, la más votada, a la papeleta que va a ser la elección finalmente de presidente o presidenta en octubre. Pero no veo que en el caso de Milei él se mida con alguien. O sea, se habla de los dos pactos, resultados porcentuales de los dos más votados, pero en el caso de Milei se ve Milei y nadie más. No entiendo, no sé si lo estoy entendiendo bien o a lo mejor tengo un error de interpretación. Sí, en el caso de Milei, lo notable es que precisamente se posiciona él con su persona
inclusive conocemos pocos también de su equipo de trabajo. Por supuesto, su candidata a vicepresidente, quien conforma su tándem para las presidenciales, que es Villarruel, que es una mujer negacionista de los derechos humanos, una abogada defensora de genocidas, quien niega el terrorismo de Estado y quien alude más bien a la teoría de los dos demonios, esta idea de que hubo una guerra civil en Argentina en los años cruentos de dictadura militar. Y bueno, esta es una de las personas que acompaña y que es más visible, su hermana, ¿no? Entre las sombras, que no aparece hoy por hoy sin ninguna candidatura firme, pero que se apuesta a que pueda ser alguna candidata firme para alguna de sus carteras más importantes que él defina, ¿no? Y Pero, luego, pero, bueno, pero sí, disculpa, ¿ella fue en la papeleta con Milei para definir quién era el más votado? no, ¿No? la hermana Pero, no. pero entonces Milei se presentó solo, Sí, solo. ¿y eso O la sea, ley de perdón, primaria lo permite? no, él se presenta, él tiene toda una lista, no ha logrado completar en todas las provincias, porque acá se han desdoblado las elecciones para los gobiernos provinciales. Nosotros tenemos un sistema descentralizado, federal, entonces las provincias pueden manejar su propio calendario electoral. Entonces, si bien él ha presentado categorías de senador y diputados, no ha logrado completar todas las categorías en todas las provincias. Sin embargo, en casi todas las provincias ha ganado en la candidatura, que estamos hablando de la categoría de presidente y vicepresidente. Esto es lo también notable, ¿no? Que en principio, en algunas provincias que ya tuvieron sus elecciones provinciales, caso también como el de la provincia de La Rioja, que fueron en mayo, tuvo candidatos, pero en casi todas les fue muy por debajo de la expectativa. Entonces se empezaba a observar que todo aquello que es expectativa generada por el fenómeno Milei comenzaba a desinflarse de acuerdo a la poca capacidad territorial en las provincias. Sin embargo, esta elección, lo llamativo que trajo es que él sí se posiciona como candidato a presidente. Aún en provincias donde no ha tenido candidatos, no ha logrado constituir una fuerza que lo represente a nivel provincial, estamos hablando. Han quedado varias provincias sin su representación. Eh, esto es también lo llamativo. Yo reitero también para toda la audiencia y para todos los seguidores de este espacio, de este foro, no soy especialista en sistemas electorales, soy una politóloga un poco más tirando al análisis de lo sociológico, de las conflictividades socioambientales. Sin embargo, sí hemos seguido, por supuesto, como todos los analistas políticos, los cientistas sociales, estas elecciones. Con lo cual por ahí los tecnicismos de cada boleta y las lecturas pormenorizadas de los guarismos no los voy a tener tan claros, sobre todo hoy. Claro, además que todavía está bastante reciente Así es. el resultado y es impactante. Nosotros también tenemos la experiencia de resultados electorales, los últimos adversos que han sido bastante contundentes y muy llamativos, ¿no? Por eso hacía yo la comparación de alguna manera con lo que pasó acá con el Partido Republicano. Veo una semejanza importante, porque el Partido Republicano también es un partido nuevo, eh, lleva alrededor de 3, 4 años conformado. Su principal líder, José Antonio Cast, ha sido candidato a presidente anteriormente, fue diputado una docena de años por lo menos, eh, y también dieron una irrupción importante, llamativa, inesperada, al elegir el consejero. Es otro tipo de elección, pero claro, en términos de figuración de partidos políticos nuevos de extrema derecha, porque ambos son de extrema derecha, exitosos. O sea, uno no puede decir que, a ver, uno no sabe cómo logran esos resultados aún, ¿verdad? Porque no se hacen análisis tan profundos todavía, pero sí, pero no se puede desconocer, sobre todo con lo que tú comentas de Javier Milei, que ni siquiera se ha conformado
el partido en algunas provincias y las candidaturas que lograron presentar obtuvieron resultados bajos, malos, y que en esta primaria ya haya sobresalido ese partido, un partido nuevo, distinto de las dos fuerzas más tradicionales en Argentina, como el más votado, aunque sea estrechamente, pero el más votado, es un fenómeno, creo yo. Como pasó Así, acá con la elección de consejeros constitucionales, donde el Partido Republicano sacó por sí solo un número muy importante de consejeros y consejeras. Y, o sea, uno se pregunta qué pasa también en la gente o en el electorado. Tiendo a pensar que la diferenciación entre un partido y otro, o entre una idea tradicional, o entre los que han estado en el poder en uno y otro lado, o alternativamente en el tiempo, cuando aparece una fuerza nueva, emergente, que se diferencia claramente con mucha fuerza del resto, tiende inmediatamente a atraer simpatía. Sería una aproximación. No sé si la compartes. Voy a poner una preguntita que viene de sí, nuestro sí. amigo Además Iván. de ser una iniciativa de individualidad, es decir, porque vemos este posicionamiento de la persona, digamos, concentrada en la persona de Milei. Ujú. Por eso es que hablamos también de este fenómeno, a lo sumo de un grupúsculo muy pequeño, muy acotado, que es el que aparece también, como les comentaba anteriormente, en los distintos medios tradicionales, pasando de programa en programa, dando ese mensaje disruptivo, rupturista, violento, agresivo por momentos, por supuesto, peleándose ante las cámaras con los panelistas, periodistas, conductores, y tratando de manifestar un poco esta rebeldía que, como dice Stefanoni, ya no es de izquierda, es decir, esta rebeldía de derecha que se está posicionando en distintos partidos, y vemos también, como vos lo planteaste en el caso también de Chile con Katz. Lo llamativo es esto, lo llamativo es ver cómo también ha calado en los jóvenes ese contagio, ¿no? De una persona nueva, con campera de cuero, que le gusta el rock, que Con la genera en todas peluca. sus... Exacto, su peluca despeinada, enojado, todo eso también, ver cómo jóvenes, y estos son análisis que ya se van dando también al tiempo, no en tiempo real, de que jóvenes de distintos estratos sociales admiten o se ven también atraídos por Milei. Y eso es lo llamativo. Acá en la provincia de La Rioja, previo a las elecciones, él vino a cerrar la campaña de su candidato, que es sobrino del expresidente Menem, Carlos Menem. Menem, que lo deben conocer. Sí, claro. Claro, bueno, un sobrino de él fue el candidato a gobernador por el partido de Milei y colmó una plaza, la plaza principal, y la mayoría eran jóvenes. Y creo que cualquiera, sobre todo el oficialismo, que acá en la provincia de La Rioja, estamos hablando de una provincia chica, el oficialismo es un partido de gobierno peronista, justicialista, hubiese dado todo por llenar, colmar una plaza de manera espontánea con esa cantidad de jóvenes de distintos estratos sociales, reitero, y que comenzaron a convocarse mediante las redes sociales detrás de la figura de Javier Milei, ¿no? Ujú. Entonces, Claro, eso también es bastante llamativo, sí. claro, es la persona. Si Es la pudiéramos decirlo, es la persona. personalidad del tipo lo que resulta muy atrayente, como tú dices. Yo te iba a preguntar justamente si era harto simpatizante joven, tú lo acabas de mencionar. La mayoría, pero también creo que esto lo hablamos un poquito antes cuando mencionaste esta idea de poder participar en este foro, ver que también hay gente grande y están tal vez unidos por el enojo, ¿no? Creo que Mm, hay mucha bronca, ha sido un voto también de castigo, porque vos fíjate cómo si comparamos los resultados, la retracción que han tenido las dos grandes coaliciones, la gobernante y la anterior, en estas elecciones ponen de manifiesto que hay un voto que se ha ido de sus filas y ha ido a parar a Milei, no solo hablamos de jóvenes.
Y eso es también lo que decíamos que resulta bastante notable. Ver la gente grande, creo que el descreimiento, elevados niveles de corrupción, pandemia de por medio, una gestión que podríamos decir entre buena y mala. Hablo de la gestión de la pandemia a nivel nacional y provincial. Y entonces ese enojo, ver siempre los mismos, nos sorprendíamos cuando veíamos las opciones para las candidaturas legislativas en las provincias. Vemos nuevamente las mismas caras, tanto en Juntos por el Cambio como en Juntos por la Patria. Entonces, Unión por la Patria, perdón. Es que hace poco ha cambiado de nombre la coalición, que era Frente de Todos, ¿no? Sí, Hablamos sí, de eso sucede, que de elección a peronismo elección kirchnerista. los van cambiando, pero básicamente unos son kirchneristas asociados al peronismo y los otros son más bien Exacto. de derecha. Lo otro es la derecha, que bueno, también reúne a radicales, eh, el PRO, el partido que nace en la Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que bueno, después asociado con esta capacidad territorial de que tiene el radicalismo y la Unión Cívica Radical, claro, y la Fuerza Cívica de Lilita Carrió, un poco con menos gravitación, pero han logrado constituir también esta coalición que en los últimos días venía también muy desgastada, que contaba con sus dos representantes en esta lucha adversarial donde se han tirado, como decimos acá, con de todo, y también ha minado un poco la fuerza interna de la coalición de derecha, con lo cual hemos visto que este desgaste que han ido teniendo en estos últimos días previos a las elecciones también deben haber surtido efecto. Más allá de esto que te digo, este desgaste, la crisis económica, la inflación que no para, la pandemia reciente, eh, esta dificultad también para poder salir de una negociación airosa con el fondo, cosa que no está sucediendo, y todo esto va calando profundo en la conciencia colectiva, y a la hora de votar esto pesa mucho, seguramente. Estamos a esta hora, queridas amigas y amigos, completamente en vivo. Son las 21:24 de la noche en Chile, las 22:24 en Argentina. Estamos haciendo este programa en vivo. A esta hora hay asamblea con nuestra invitada Romina Brúculo, comentando, analizando a un día del resultado de la elección primaria que se hizo en Argentina. Estamos con una pregunta, Romina, y también nos acompaña Roberto Trincao acá en el estudio. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Deliberación. Nos buscan Deliberación C. Hay una pregunta acá de Ibn Legnais. Nos pregunta Romina, ¿la alta abstención podría cambiar el resultado de la elección definitiva? Es una pregunta Sí, importante. sí, la leí, creo que no lo mencionamos, pero sí, esta elección, esta primaria, puso de manifiesto el elevado abstencionismo. Pensemos que en Argentina las elecciones son obligatorias y más del 30% del padrón habilitado para votar no fue a votar, con lo cual ese 31% o chirolas, seguramente va a ser importante ahora poder realizar una apuesta profunda por parte de los partidos que están en condiciones de poder ser competitivos en las próximas elecciones, de acudir en la búsqueda de ese electorado que se ha manifestado por no votar. Con lo cual eso creo que va a ser importante. Todavía no sabemos de estrategias, todavía se conoce muy poco, pero creo que va a ser relevante lo que puedan hacer inteligentemente, ¿no?, estas fuerzas para poder recuperar votos perdidos. Sí, ¿se ha hecho alguna aproximación respecto de la tendencia política de ese 30% que se abstuvo a grandes rasgos? ¿O no se sabe No, realmente qué puede salir de ahí? seguramente ahora van a empezar a tratar, a proliferar algunas mediciones, encuestas, pero inclusive varios analistas coincidían que, como en otras elecciones anteriores, las encuestas, la estadística no viene, digamos, como generando pronósticos que sean bastante acertados, todo lo contrario.
con lo cual estas mediciones, bueno, pueden variar, sabemos. Así que hay que ver qué sucede en estos días, en estas semanas, cómo se desarrollan estas mediciones para tratar de ver también las estrategias que van a asumir cada una de las fuerzas que quedaron por detrás de la Libertad Avanza. Lo Claro, que sí, porque... sí. No, termina nomás. No, está. Ya. No, lo que estaba pensando también es que como hay dos fuerzas de derecha, una derecha tradicional y una derecha más extrema, como la de Javier Milei, que acaparan un importante porcentaje de la votación, cercano al 60%, y hay una fuerza cercana al 30, un 27%, si no me equivoco, de la coalición gobernante, ¿no? Del peronismo. De alguna manera podría surgir un efecto contrario, esta vez a Milei y a la derecha en general, en la elección presidencial del 22 de octubre, en la medida que la distinción, si fuera cierto eso, ¿verdad? De que se puede diferenciar, digamos, el que logra diferenciarse mejor es el que finalmente atrae mayor cantidad de votos, porque estamos hablando también, como tú mencionabas, estamos bordeando casi una conducta de psicología política, es decir, ¿qué es más atractivo para el electorado? Entonces, para octubre, el 22 de octubre, estaríamos viendo que hay una sola fuerza que representa la centroizquierda, la izquierda, el gobierno, ¿no es cierto?, de Fernández, y hay dos fuerzas distintas de oposición que podría generar también, además de la rivalidad o el traspaso de votos de un conglomerado a otro, y la rivalidad por quién se diferencia más podría jugar un poco en contra, para la oposición de derecha de aquí a octubre. Me da la impresión, ¿no?, que de alguna forma lo bueno que podría tener, de la Massa, que entiendo que es el que pasó finalmente, ¿no? Massa. Massa. Sergio Massa. Sergio Massa tendría ahí un elemento diferenciador importante para de aquí a octubre, para él representar y aglutinar solamente las ideas. En cambio, las otras dos fuerzas de la derecha están diluidas y quizá pueden entrar a competir quién es el más extremo, al estilo Sí. Milei, considerando que Bullrich también es tengo entendido que es una política más cercana a la derecha más extrema que a la derecha más moderada. No sé si tú puedes confirmar eso Sí, en o realidad, refutarlo. sí. Y Patricia Bullrich, por la misma coalición, compitió con Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno de la Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en las últimas semanas, ella fue radicalizando su discurso hacia la derecha, un discurso que también es bastante agresivo, y esto también la posicionó inclusive por encima de Larreta, quien se mostraba mucho más consensual, más abierto a poder dialogar, inclusive también asomaba esta invitación a otras fuerzas que han quedado muy por detrás, también peronistas, hasta de todo el arco político, para sumarlo. Y ese tono consensual de Larreta fue menos efectivo que la radicalización del discurso de Patricia Bullrich. Y esto se manifestó en las últimas semanas, donde en principio estaban muy equiparados ambos en las encuestas, inclusive por tiempos dio a Horacio Rodríguez Larreta por encima de Bullrich. Sin embargo, en las últimas semanas y con los resultados ya de las elecciones primarias, Bullrich sacó mucha ventaja en relación a esto, pero también compite en realidad con ese discurso mileiano, digamos. Seguridad, castigar las manifestaciones en la calle, criminalización de las reuniones, de todas las manifestaciones sociales que en Argentina, bueno, como le llamamos piquetes, acampes y demás, todas esas manifestaciones ellos echan por tierra con la idea de traer la mano dura, de potenciar las fuerzas de seguridad interior, inclusive de coquetear con traer las Fuerzas Armadas también para rebatir la delincuencia y demás. Sería un discurso muy peligroso también, ¿no? Inclusive que roza lo ilegal, lo extralegal, pero es el que vienen utilizando y allí es donde puede también sacar, como bien dices, un poco más de ventaja a Sergio Massa. Hay que ver ahora también cómo se estaban comportando los mercados, ya comenzaron los diarios de Estados Unidos y demás en relación a ver cómo este candidato impredecible, porque lo que es Javier Milei también es esto, ¿no? Impredecible,
no sabemos porque nunca ha estado en funciones ejecutivas, no tiene experiencia, no tiene trayectoria. Todo lo que dice que va a hacer como explotar el Banco Central y empezar a derribar instituciones y a quitar Sí, ministerios y todo esto, es impresionante. tampoco genera una estabilidad y una sensación de seguridad jurídica. Con lo Confianza. cual creo que también esto no lo vemos en un candidato como Massa, que les comento también, Massa, para muchos Y es quienes, gobernador él actualmente, ¿no? él es ministro de Economía Ministro de Economía. y tomó el Esa Ministerio es de otra Economía en una fortaleza. situación muy difícil. ¿Cómo? Claro, eso representa una fortaleza de un punto de vista también para Massa. Una fortaleza Es y el hombre también que lo está haciendo en la realidad, digamos, no en el discurso sí, incendiario. claro, claro, pero también como estamos atravesando una situación crítica a nivel económico, entonces también esto le pesa. Ya, claro. La Entonces, es inflación, un por ejemplo. poco cómo se resuelve la inflación. Mañana se van a conocer el nuevo índice inflacionario mensual, que por supuesto no tiene que ver con las elecciones de ayer, sino que estamos hablando de un arrastre del mes y ha seguido creciendo la inflación, no ha podido con ella. Entonces, bueno, ver esto, la negociación con el fondo, cómo sigue. No es el candidato más apreciado dentro de la coalición por kirchneristas sobre todo. Él ha castigado mucho al kirchnerismo, estando fuera de él, primero siendo parte, porque él estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner, y después cuando se salió de las filas del kirchnerismo atacó completamente lo que representaba esta fuerza. Y vuelve luego, ¿no? Después de un coqueteo que tuvo con Macri cuando fue presidente, viajó a Davos con él y después se arrepintió. Entonces, Sergio Massa tiene un poco esto, ¿no? De un candidato bastante eh, acá le decimos en la jerga, digamos, vulgar, panqueque, ¿no? Un poco que se va dando vuelta y se va acomodando. Nunca tanto como Bullrich, ¿no? Que comenzó su trayectoria política en la juventud peronista combativa, que trajo a Perón y ha llegado ahora hasta la extrema derecha. Digo, Bullrich ha pasado por todo, ha sido secretaria de la Rúa en la Alianza, que llevó al 2001 al colapso, bajando estrepitosamente los ingresos a los jubilados. Es decir, de ella conocemos mucho. Es decir, también asombra el elevado porcentaje que sacó y sobre todo también cómo se posicionó sobre Larreta, que también es una figura poco conocida porque hizo toda su trayectoria en Capital Federal. Argentina es grande, Sí, le ha sí. costado llegar a las provincias. Romina, entonces, después de esta primaria, en la papeleta para el 22 de octubre, la elección presidencial ya definitiva, en primera vuelta o segunda vuelta, está por verse quién gana, pero en este caso Lo serían más esos seguro es que haya segunda vuelta, que haya segunda vuelta seguro. ya. Sí. Y en este caso, por ejemplo, ¿serían esos tres nombres o es posible que se presenten candidaturas de manera autoconvocada o digamos, de una manera sin primaria? O solamente la ley permite que la papeleta vaya, en este caso, Massa, Milei y Bullrich. No, no, ¿O no. podrían aparecer más candidatos Van a aún aparecer cuando no más se den las candidatos primarias? porque en las primarias se han presentado 22 fórmulas presidenciales. 22 fórmulas, Ya, 22 partidos y, sí, fuerzas políticas ya. partidarias. El primer Eh, pedazo nomás. claro, solamente que requerís para pasar las primarias a las elecciones eh, un piso de 1,5% de los votos válidamente emitidos. Entonces, hay varias fuerzas que también van a competir, pero sabemos que ya no están en condiciones de poder efectivamente ser Disputar, competitivas a la hora de disputar, claro, claro. eh, la posibilidad de un balotaje, que es lo que se está manifestando en estos 3/3 que están tan equiparados. Por lo tanto, también se especula qué va a pasar con esos votos, casi un 4% de Schiaretti, que es el actual gobernador de la provincia de Córdoba, que salió también por una fuerza dentro del Partido Justicialista, pero no kirchnerista. Ya. Entonces, ese
4% qué va a pasar con esto, qué va a pasar con la izquierda, que bueno, suelen, por parte del FITI hay un voto cautivo, un voto leal, pero que no va a ir, calculo, ni a ninguna de estas derechas, ni tampoco al kirchnerismo / justicialismo, pero esos porcentajes que sabemos que no se trasladan automáticamente, son parte también de lo que entra en juego, porque sí van a haber más fuerzas que van a disputar las elecciones próximas. Uh-huh. Nos ha llegado una nueva consulta, no me animo a ponerla ahí, a ver, voy a intentarlo, es que es muy larga, sí, no, estamos tapando Roberto ahí, la voy a, solo por transparencia para que vea ahí, que la intenté poner ahí como el Pero ponla barra, nomás, no hay problema. sí, es que Sí, ya, sí. con tu permiso, gracias. Que muy larga, pero ahí está, con el permiso Roberto. Dice, acá en Chile tuvimos una elección para una nueva constitución que sacó casi el 62% al año para aprobar esa nueva constitución, tuvo un rechazo del 62%. En definitiva, es muy probable que esto lo defina ese voto oculto de la gente que no fue a votar. Ah, ya. No sé si lo entendiste así de como lo leí, Romina. Él Si quiere quieres decir, repetirla, pero es bastante parecido a lo que planteó también la persona que preguntó recién. ¿Querés repetirla? sí, acá en Chile tuvimos una elección, es Sí. que repite dos veces el 62, pero se trata de eso. Acá en Chile tuvimos una elección para una nueva constitución que obtuvo, ¿verdad? La propuesta constitucional que tú conociste también, Romina, Sí, tuvo un rechazo del 62%. sí. ¿No? En definitiva, esto es muy probable que esto lo defina ese voto oculto de la gente que no fue a votar. Claro, es que él se refiere que acá tuvimos un error metodológico, a mi juicio, en el Uh-huh. plebiscito en el cual se midió, digamos, la consulta popular si queremos o no una nueva constitución y quién queremos que la redacte, si el Congreso y la ciudadanía a medias, 50 y 50, o solo la ciudadanía electa. Ganó la segunda opción, ciudadanía electa, se eligió convención constitucional y se ganó, ¿verdad?, el sí a la nueva constitución por un porcentaje de un 78%. O sea, fue abrumadora. Pero ¿qué pasó? Que participó el 51% de aproximado, ¿verdad?, del universo electoral. Por Claro. lo tanto, nunca supimos qué pensaba el 49% que no fue a votar. Entonces, ¿por qué error metodológico? Porque para después aprobar la propuesta constitucional se exigió voto voluntario, perdón, obligatorio. ¿Te fijas? Entonces, toda esa gente, ese 49% que no fue a votar para la primera consulta, tuvo que ir obligado a decir si le gustaba o no una constitución que ni siquiera se animó a ir a aprobar para que se haga el proceso. O sea, es como que a ti te preguntan, ¿quieres ir a un encuentro, una tertulia? Y tú ni siquiera te pronuncias si quieres o no, y después te dicen, ya, dime qué te pareció la tertulia. Claro, claro. Entonces, ¿qué dijo esa otra mitad de Chile que no fue a votar? Dijo, no, rechazo esta cuestión. Lo estoy simplificando de manera brutal, Sí, pero sí, estoy sí, sí. tratando de hacer sentido a la acotación de Legnais, Sí, porque creo que a eso se refiere el que podría haber este 30% de descontento de ciudadanos argentinos y argentinas que no fueron a votar ayer y que podrían ir a votar sí el 22 de sí. octubre. Entonces ahí podría haber una sorpresa interesante. Sí, sí, claro. Y es muy probable que vaya gran parte no decimos todo. Por ejemplo, en mismas elecciones en 2019 hubo un 80 y algo por ciento, 81, 82% eh, del padrón que se presentó a las elecciones presidenciales. Por eso hablar de un 69, casi 70, decimos es poco, pero son primarias de nuevo. Entonces sabemos también que las primarias no tienen una gran trayectoria en nuestro país, comienzan en 2010, 11, hace pocos años que tenemos primarias, entonces va menos gente a votar que en las elecciones no determinantes, entonces también puede haber una sorpresa.
Sabemos también que yo les había comentado, ya lo sabrán, que tenemos nosotros un voto obligatorio. Sin Sí. embargo, las multas son tan ínfimas, son irrisorias. Entonces, los últimos días previos a las primarias, sí hubo un mensaje en los distintos medios de comunicación de las autoridades electorales, como un poco asustando en relación a que teníamos que ir a votar porque no se iban a permitir realizar otro tipo de trámites que pueda requerir cualquier ciudadano o ciudadana, ahora, si vos pagás una multa que es de 50 pesos, es nada. Con la inflación que tenemos, eso ha quedado como, son centavos, 2 caramelos te alcanzarán con 50 pesos o 3 caramelos, con lo cual tampoco es un Una gran cosa. incentivo a votar el pensar que, bueno, si no recae sobre vos una multa o peor más, un castigo en relación a los posibles trámites que puedas necesitar hacer durante el año. Sin embargo, ese mensaje también se vio en los últimos días fuertemente por parte de autoridades electorales en las provincias y a nivel nacional, en los distintos medios de comunicación, instando a que vayamos a las urnas. Pero sí, es muy posible que muchas veces se desestima o se subestima el valor de las primarias, pero a la hora de votar las elecciones definitivas sí hay mayor caudal de votantes. Ahora también yo he observado el fenómeno de la reacción, ¿verdad? La reacción, y estábamos hablando delante de la emoción del descontento, del malestar, de la bronca, ¿verdad? Del odio, del candidato que logra posicionar mejor el odio y logra esta lógica del enemigo interno, ¿verdad? Esta lógica del amigo enemigo. Los otros son los adversarios, nosotros somos los buenos. Le escuché decir a Milei en una entrevista en vivo hace media hora Sí. atrás, que hablaba de la gente bien, la gente de bien de Argentina. Tenemos un proyecto para la gente de bien de Argentina. Es decir, separando, ¿verdad? Dividiendo el país como si fueran unos menos argentinos que otros y por lo tanto generando de manera bastante efectiva, ¿verdad? Esta forma de que finalmente estás conmigo, eres bueno, estás en contra de mí, eres malo. Hay un mensaje que, disculpa antes que me olvide, Es un una mensaje interpretación, ¿no? de él. Sí, no, él mismo en palabras pero textuales, él decía, somos no solo éticamente, sino estéticamente mejores. O sea, como diciendo, somos más bellos, somos mejores, somos inteligentes, y está, si lo pueden buscar por YouTube. Sí, él tiene ese mensaje, que hoy podríamos decir que es un mensaje que tiende a hacer un populismo, a reproducir un discurso populista de derecha, ¿no? Claro, y con Nosotros tintes y racistas, ellos, el claramente. otro enemigo, nosotros mejores, esa diferenciación taxativa que tiende a hacer, por supuesto, muy, muy violentamente. Sabiendo Claro, que, por supuesto, nuestro país, nuestra cultura, nuestra sociedad es muy heterogénea. Los estratos sociales, él viene, imagínate, viene de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de una universidad privada. Imagínate qué concepción puede llegar a tener de todo el territorio nacional, de claro. nuestros pueblos originarios. No dice nada, no dice nada, no dice nada de lo importante. Y lo más doloroso y lo que por ahí también asusta, digo, a los y las ciudadanas que tratamos de ser reflexivos en profundidad a la hora de ir a votar, a quién votamos dentro de las elecciones posibles, es saber que ese discurso yo creo que hasta lo votan sin conocer en profundidad lo que es capaz o no es capaz de hacer, ¿no? Pensar en que está a favor de la venta de órganos, que lo primero que haría es derogar la ley del aborto, la ley eh, sí, del aborto libre y gratuito. Entonces, él viene en contra de todo esto, que puede también, a su vez, y es atractivo para ciertos sectores conservadores vinculados a la fe religiosa, que lo tenemos bastante fuerte también en nuestro país. Entonces, vemos que si todos estos mensajes disociados, bueno, no surten el efecto que si nosotros los reunimos y escuchamos realmente cuál es su plataforma política, creo que salimos corriendo. Pero, Claro. pero parte un poco de eso, la gente escucha poco, lee poco, se interesa poco, eh, está cansada de los mismos,
los ve hace 30 años, 50 años, y bueno, y esto pesa, y él viene con ese aire renovador a prometer algo que creo que no va a ser capaz de hacer. Claro, es que eso también es un tema, ¿eh? Porque es la medida, él como economista, la principal medida que propone es la dolarización de la economía. ¿Sí? No sé, pensando en Chile, a mí me daría mucho temor pensar en una medida así, de ese tipo. Sí, En Argentina también el dólar es un tema importante. Entonces, de alguna manera creo yo, y lo estaba aproximando adelante en el comentario de recién, la reacción, porque igual en política funciona esto de la acción y la reacción. Porque me recuerdo yo en la elección pasada, la anterior presidencial de acá, entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, justamente una de las medidas más polémicas de Kast, bueno, hubo varias, pero por el mismo estilo de Milei. Esto de que, por ejemplo, en su programa de gobierno, en su programa oficial de gobierno, no estamos hablando de una entrevista, prescribía ayudas, programas de apoyo para madres que estuvieran casadas, ¿no? Madres solteras no iban a ser objeto del beneficio. Y estamos hablando de un programa público, de una política pública, una mirada así de sesgada. Claro, tuvo un totalmente. sinsabor por ahí en la calle, una señora le gritó las 40, como decimos acá, y claro, en el programa de segunda vuelta eliminó eso, lo cambió, pero también había dicho que iba a eliminar el Servicio Nacional de la Mujer, Ministerio de la Mujer, mejor dicho, Sí, sí. y cosas así. Entonces, o sea, te comento porque eso generó, entre otras cosas, bueno, cuando un periodista también le preguntó en un debate si él encontraba correcto detener gente en lugares que no sean los lugares oficiales de policía, él respondió que sí, que le parecía correcto en casos calificados, etcétera. Bueno, eso en buena medida aterró a mucha gente acá también, de que en el fondo tener a un señor en el poder de esas características, aun cuando Gabriel Boric, por ejemplo, no tenía experiencia ejecutiva, tenía experiencia en el Parlamento, un diputado muy joven, de una provincia la más lejana de Chile, Magallanes, eh, sin experiencia política más que el Parlamento, que no se puede desmerecer la experiencia en el Parlamento, pero un hombre muy joven, pero sin embargo con una mirada valórica país, ¿no? Que daba espacio a la heterogeneidad del país. Sí, yo creo que puedo tener una, una ventanita abierta, ¿no? Romina, porque eh, creo que se parece mucho a esa confrontación de valórica también. Es decir, si yo veo los discursos de Milei siendo chileno, me aterra el compadre, lo encuentro súper agresivo, y que a ustedes también les produce lo mismo, no solamente las medidas que quiere tomar, que quiere eliminar como 6 ministerios, eh, quiere dolarizar, sino que además su forma desdeñosa de tratar al otro, a la otra, es impresionantemente parcelado si uno piensa en la idea del estadista, ¿no? De la persona pública que quiere gobernar para un conjunto de ciudadanos distintos de él, distintos de sí mismo, distintos de su sector político. No lo veo promisorio para nada, no lo veo auspicioso para confiar en un programa, en una persona con esas características. Entonces podría generar una reacción de decir, no, aquí no, votemos por como se dice siempre, ¿verdad? El mal menor. No sé si compartes esa posibilidad, al menos como posibilidad. No, sí, seguro, seguro. Yo creo que también, además porque venís comentando y además de esto de querer destruir el Banco Central, que eso lo viene diciendo, de hecho, él estuvo participando en una obra de teatro, o sea, esto es para comentarles hasta qué nivel es personaje que participó en una obra de teatro, haciendo una parodia de que destruía una suerte de piñata que era el Banco Central. Entonces ahora corren y circulan los memes que no son nada graciosos. Es decir, creo que también, bueno, yéndome un poco por las ramas, pero que también las fuerzas políticas, eh,
nuestra partidocracia ha hecho mucho por generar que estos sujetos con este tipo de discurso y este tipo de no propuesta o de propuesta antisistémica proliferen y crezcan. Sí, claro, Eso tiene su también hay que explicación. observar hacia adentro, es decir, porque hay un descontento, incluso creo que para ciertas personas que seguimos o tenemos cierta afinidad a determinadas coaliciones partidarias, estamos también, como a veces, tomando decisiones porque lo otro es peor. Y creo que de eso somos responsables y son en primera persona responsables aquellos que dirigen estos partidos. Es decir, hablamos de la brillantez de Cristina Fernández de Kirchner cuando pronosticaba cómo se iba a dar el escenario de estas primarias por los 3/3. Sin embargo, ella nuevamente unge al candidato por el Frente de Todos o Unión por la Patria, como lo hizo también con Alberto Fernández, nuestro presidente actual, que está completamente desdibujado. Y no han hecho más que pelearse, siendo presidente y vicepresidenta. Solamente hemos visto peleas, no fue, lo miró para otro lado, no le contesta, no se reúnen. Y en esa situación, esta es la que está atravesando y gobernando la Argentina, digamos. Entonces, ese debilitamiento que tiene no solo el gobierno actual, pensemos que Sergio Massa es el ministro de Economía de Alberto Fernández, que está gobernando actualmente y está completamente desdibujado. Y ha optado por ni aparecer en todos sus actos de campaña. Por otro lado, una Cristina que también aparece y desaparece, deja alguna huella y algún mensaje, ¿no? muy de líder y se va. Y tenemos al candidato a vicepresidente, que es el actual ministro de gobierno, el ministro actual también de la presidencia, que es Rossi. Entonces vemos que están gobernando y están diciendo que está mal para hacer bien. Entonces eso genera también una mella, un debilitamiento propio en quienes encabezan la propuesta por el kirchnerismo justicialismo. Entonces son parte del gobierno actual. Y a su vez ellos mismos se han peleado, se han separado, se han desintegrado y ahora tienen que salir como propuesta. Entonces eso también ha generado un poco, ¿no? este decaimiento también en la moral de quienes siguen a la coalición en el gobierno, el oficialismo. Ni hablar del esfuerzo que tienen que hacer los gobernadores para remontar, porque la política territorial se va a tener que desplegar de una forma que no se hizo ayer, por ejemplo. Y por otro lado, también Juntos por el Cambio, lo mismo. Ellos se han peleado entre ellos, han generado que sus propias internas han terminado debilitando su capacidad competitiva hacia afuera. De ahí también el crecimiento de este fenómeno de Milei. Entonces creo que también es para repensar que esto y que ya no se construye con una foto, nos saquemos la foto todos unidos para triunfar y nos vamos a abrazar, Las manitos tomadas. aunque ayer nos tirábamos con munición pesada. Entonces, bueno, creo que va a haber que generar toda una serie de cambios, de mensajes a la sociedad para poder reconstruir una confianza en estas fuerzas partidarias, entender, y yo creo que también es salir con un mensaje a reconocer que si en la ciencia y la tecnología, la salud, la educación pública y gratuita, la libertad de expresión, etcétera, deben ser defendidas y están en peligro con este tipo de candidato. Más allá de no caer en esta campaña del horror, del terror, del miedo, pero realmente es tomar conciencia de qué es lo que trae dentro de su propuesta, de su plataforma programática, este señor, que es él, partido que es completamente una individualidad, para comprender de que hay que construir de otra forma y estar a la altura de las circunstancias. Y hay 2 meses para eso. 2 meses. Y lo Ya más llevamos probable es un que día. ya, Ya llevamos un día. ya se ha ocupado un día.
y lo más probable Así es que es. haya segunda vuelta, y la segunda vuelta es en noviembre, ¿verdad? Sí, exacto. Es Ya. lo más seguro, el escenario más seguro es este. Como decíamos, solo 5 fuerzas van por las elecciones ahora en octubre, que son las que han logrado superar el piso exigido en las primarias, pero muy por debajo. Estamos hablando que recién te comentaba Schiaretti con un casi 4% y el Frente de Izquierda Unido que va con un 2 y pico por ciento, quienes también van a estar como opciones en las próximas elecciones. Pero bueno, se va a concentrar, por supuesto, toda esta debacle en estas 3 fuerzas. Claro que sí. Ya. Amigas y amigos, estamos en los últimos minutos del programa de hoy. A esta hora hay asamblea número 19, deliberacionando número 19 del 2023, este lunes 14 de agosto, cerca de las 10 acá en Chile, cerca de las 11 en Argentina. Nos ha acompañado también en el estudio Roberto Trincado, que nos ve desde Curacaví. Quiero agradecer especialmente al Maule Te Informa, que nos ha retransmitido a sus más de 50.000 seguidores online. Para las personas que van a ver el video a posteriori, tenemos acá una revisión fresquita, ¿verdad? Reciente, una respuesta rápida de debate, de conversación y análisis con la politóloga Romina Brúculo, quien ha tenido la gentileza de contactarse con nosotros desde allá, desde La Rioja, para revisar los escenarios políticos en Argentina principalmente, con algún grado también de comparación de lo que la experiencia chilena en las últimas elecciones, y finalmente esta tensión que se encuentra entre lo que se conoce con una seguidilla de errores versus la novedad de lo que no se conoce muy bien y de lo que se presenta como algo bastante peculiar, ante lo cual, ¿verdad?, el pueblo argentino tendrá que, el 22 de octubre, decidir y como señala Romina, conscientemente, ¿verdad?, qué es lo que se propone, cuáles son las medidas, con qué personas se va a trabajar cada una de las fuerzas para definir finalmente democráticamente, y esto es lo que yo siempre rescato, que los países tienen sus aprendizajes, tienen sus ciclos, pero lo importante es que siempre se resuelvan las divisiones y los problemas con más democracia y no con menos, nunca con menos, como dice Boric, nunca con menos democracia, sino con más democracia. Y de alguna manera es una tranquilidad pensar que el proceso, mal que mal, se está llevando a través de las urnas y la decisión soberana del pueblo hermano argentino. Si quieres algún otro comentario, Romina, y también Roberto, para ir cerrando ahora el programa de hoy, por lo menos. No, por mi parte, agradecer el espacio y la invitación y que nos volvamos a reencontrar posterior a las elecciones para poder charlar un poco. Eso Feliz por sí, eso. queda abierto, queda abierto. Dale. Encantado, Romina. Roberto, muchas gracias. Sí, gracias Felipe por el espacio. Yo pensaba ser simplemente un auditor más acá. Gracias Romina por, Se por, agradece igual. Gracias. por la explicación que tú estás dando de este fenómeno. Yo tengo la esperanza, estuve un par de veces en Argentina, pero me dio la impresión de que es un pueblo oculto. Yo creo que este es un voto protesta. No puedo creer que haya una tendencia de derechización en Argentina. Y que va un poco a tono con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay un descrédito de las instituciones y un vacío respecto de los modelos que seguir, que yo creo que es una crisis civilizatoria más que política. Y yo no sé bien cómo vamos a ir saliendo de eso. Parece que se van perfilando los autoritarismos por todos lados. Y responde un poco a la desesperación, ¿no? Lo estamos viendo en la televisión en cada momento, a todo nivel, crisis tremendamente profunda. Pero yo creo que Argentina, sea como sea, nos tiene que dar una enseñanza. Son un pueblo culto, muy politizado, esa es la impresión que a mí me quedó. Y esto no, mamarracho de candidato que tuvo esa votación ahora, eso para mí es un voto protesta tremendo de gente que está
diciéndole a los políticos que están pensando realmente en Argentina, oiga, pónganse las pilas y propongan algo. Eso es. Gracias, Romina y Felipe. Muchas gracias, Roberto. Felipe. Gracias a todas y a todos, queridas amigas y amigos. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas, sin falta. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.